Hola a todos, esta es una demostración de un programa de Business Intelligence que permite agilizar la toma de decisiones y la planificación de la empresa, bien sea en tiempo real o en datos anuales. Para ello usaré el programa QlikView, que utiliza una tecnología patentada de memoria asociativa, que es la base de su plataforma de Business Intelligence. Con esta tecnología se eliminan virtualmente los problemas de complejidad que afectan a las herramientas tradicionales de Business Intelligence. Podemos consolidar diferentes fuentes de datos, realizar búsquedas asociativas, visualizar y analizar respuestas a preguntas esenciales. Para esta demo me basaré en los datos de los paneles de cultivo del año 2006 de arroz, cítricos, frutales, fresón y huerta, en sus salidas de tratamientos, valoración de productos y productos por problema biológico. Para la construcción de este universo he escogido las tablas de consolidación de dichos cultivos a los que he añadido los datos de herbicidas y clorosis como si de una plaga más se tratara, para tener así una versión global de los cultivos. Lo primero que haré es explicar qué tablas conforman este primer cuadro de mandos. Primero la tabla de cultivos, luego la de tratamientos, la de tipos de plagas, que es un tipo de tabla de asociaciones reglamentadas de problemas biológicos, la de problemas biológicos en sí, todas ellas como fuentes de datos, de las que podremos realizar selecciones simples o múltiples, sin necesidad de realizar queries o cubos de información para la obtención de resultados. Por otra parte, tenemos el conjunto de tablas de datos que nos mostrarán los datos correspondientes a las selecciones realizadas en las tablas anteriores, y son hectáreas tratadas, números de tratamientos, hectáreas desarrolladas, hectáreas TAN mix, valor total en euros y coste en euro por hectárea tratada. A su vez, cada una de estas tablas tiene un cuadro de estadísticas que nos informa para cada una de ellas del tamaño de la muestra o números de valores numéricos de la muestra, la suma de la muestra, la media de la muestra y sus valores mínimo y máximo de la selección escogida, pudiendo, por otro lado, personalizar cualquier tipo de función estadística que deseemos mostrar. Todos estos datos los podemos visualizar mediante gráficos de tartas que nos darán una visión gráfica del análisis seleccionado. Los gráficos analizan los datos por cultivo y por problema biológico, en sus formas de hectáreas TAN mix y de valor en euros. La primera vista no tiene nada seleccionado, es decir, muestra todos los totales. Tenemos una visión general para todos los cultivos y todos los problemas biológicos, así como la suma de sus valores en los cuadros estadísticos. Para la selección de un valor en un campo, hacemos clic en un valor de un campo. Una vez seleccionada la celda, esta se muestra en verde para indicar su nuevo estado, es decir, seleccionado. La selección puede afectar a los estados de un gran número de valores en los demás objetos del cuadro de mandos. Las celdas blancas representan valores opcionales y las celdas grises representan valores excluidos de la selección. Cuando se hace una selección se crean dinámicamente relaciones naturales internas entre todas las tablas asociadas. Se pueden efectuar selecciones no solo en los cuadros de lista, sino también en los cuadros de estadísticas, cuadros múltiples, cuadros de tabla y gráficos. Si desea cancelar una selección previa, haga clic en ella o elija borrar mediante el botón borrar. Cuando se hace clic en un valor excluido, este cambia su estado a estado seleccionado, y se cancelan todas las selecciones que están en conflicto con él. El primer ejemplo es una selección por cultivo. Selecciono arroz y compruebo en primer lugar los problemas biológicos que le afectan tanto en hectáreas TAN mix como su valor en euros, así como sus valores en los cuadros estadísticos. Seguidamente hago una selección solo por insectos. Seguidamente selecciono aquellos que tienen un valor superior a 50.000 euros. Borro la selección y veremos otro ejemplo. Selecciono cítricos y veo los tipos de plagas correspondientes: araña, hongos, insectos, malas hierbas, nutrientes. Si selecciono arañas, acá las maravillas, araña roja y Panonychus aparecen marcados.
Si selecciono hongos, saldrán marcador Phytophthora, hongos de invierno, hongos de primavera-verano y secante de melaza. Si selecciono insectos, saldrán los problemas biológicos asignados a este tipo de plaga para cítricos. Si selecciono malas hierbas, aparecerá como problema biológico único las malas hierbas. Y si selecciono nutrientes, aparecerá como problema biológico los asignados para este tipo de plaga. Todo ello lo vemos reflejado tanto en hectáreas TANMIX en los gráficos por problema biológico como en valor en euros por problema biológico, así como en los cuadros estadísticos. El siguiente ejemplo lo vamos a hacer con frutales y hongos. Seleccionamos hongos y vemos los hongos correspondientes a los frutales y los vemos reflejados de dos maneras: hectáreas TANMIX, oídio moteado, hongos de invierno, otros hongos, abolladura. Si nos ponemos encima del gráfico de la tarta, vemos la cantidad en hectáreas TANMIX para cada problema biológico. Si nos ponemos encima del valor en euros, vemos la cantidad en euros para cada problema biológico. También podemos ver en los contadores estadísticos todos los valores de la selección que hemos hecho para hongos de frutales. En el siguiente ejemplo seleccionaremos las 4 huertas: Almería, lechuga, tomate y Murcia. Seleccionaremos como tipo de plaga insectos y seleccionaremos también aquellos valores que superen el 1.000.000 de euros. Esto nos da idea de las principales plagas en huerta, cómo se distribuyen por cultivos y qué tipos de plagas son en hectáreas TANMIX y su importancia en valor en euros. El siguiente ejemplo va a ser una pregunta. ¿Cuáles son los insectos cuyos tratamientos suman más de 100.000 hectáreas TANMIX? ¿En qué cultivos se distribuyen a nivel de hectáreas y de valor en euros? Borramos la selección, seleccionamos insectos, seleccionamos aquellos cuyas hectáreas TANMIX superan las 100.000 y tenemos la idea de en qué cultivos se distribuyen, tanto en hectáreas como en euros, como en problemas biológicos, tanto en hectáreas TANMIX como en valor en euros. Esto nos da una idea de la capacidad de análisis que tiene este programa. Cogemos ahora el problema biológico del pulgón, preguntándonos cuál es su valor a nivel de cultivos y cómo se distribuye entre ellos. Pues bien, sencillamente nos vamos a los problemas biológicos, seleccionamos pulgón y vemos cómo se distribuye tanto en hectáreas de cultivo, por cultivos, como su valor en euros por cultivo. Incluso podemos seleccionar desde el mismo gráfico y hacer una comparativa cítricos versus frutales para pulgón. Y vemos qué porcentaje sobre la tarta ocupa cada uno en hectáreas TANMIX como en valor en euros. Por último, realizaremos una comparativa entre cultivos para saber cuánto suponen los tratamientos herbicidas de todos los cultivos y de cítricos con respecto a frutales. Bien, sencillamente borramos la selección, elegimos herbicidas y vemos cómo se distribuyen los herbicidas. Posteriormente seleccionaremos cítricos y frutales y podremos hacer una comparativa tanto en hectáreas TANMIX como en valor en euros para herbicidas. La siguiente pestaña es la de valoración de productos. Este cuadro de mandos tiene una estructura similar a la anterior, aunque con diferentes campos, y relaciona los productos con su composición y con la compañía que los vende. Siempre es posible añadir más campos o campos calculados, pero esto es solo un ejemplo.
los gráficos obtenemos información gráfica por cultivo, por producto, por materia activa y por compañía. Para cada uno de los gráficos tenemos una versión de hectáreas time mix y otra versión de kilos para cada concepto. El primer ejemplo es de productos cítricos cuyo consumo supere los 100.000 kilos. Seleccionamos cítricos, seleccionamos aquellos que superan los 100.000 kilos y vemos cómo se distribuyen por cultivo, por producto, por materia activa y por compañía. Bien, seguidamente seleccionamos los productos de clorosis para cítricos o solo los foliares o solo los herbicidas o una comparativa de cítricos con frutales para herbicidas. Borramos la selección y pasaremos a la siguiente consulta. El siguiente ejemplo es averiguar los herbicidas cuyo consumo supere los 100.000 kilos. Seleccionamos herbicidas, seleccionamos aquellos que superan los 100.000 kilos y vemos que son de arroz, cítricos y frutales, Finale, glifosato, Ordram, y como productos glifosatos, Touchdown, Roundup, Roundup Plus, Finale, Propanil y en hectáreas time mix y por compañías. También vemos en los cuadros estadísticos las hectáreas time mix, contador de totales, la dosis y el consumo en kilos litros. El siguiente ejemplo es averiguar los productos cuyo nombre contenga la palabra aceite. Nos vamos a producto, seleccionamos la palabra aceite, seleccionamos estos productos y vemos en qué cultivos se distribuyen, las hectáreas time mix para cada uno de ellos, su composición y las compañías. El siguiente ejemplo es un análisis de productos cuya composición contenga abamectina y luego un análisis de aquellos cuya riqueza sea 1,8. Para ello borramos la selección anterior. En composición escribimos abam, seleccionamos todas las abamectinas y vemos en qué cultivos, qué productos son, cuáles son sus materias y qué compañías. Posteriormente seleccionamos aquella de 1,8 y analizaremos las abamectinas de 1,8 y además haremos un análisis en huerta, particularmente en la huerta de Almería o en cítricos y frutales. El siguiente ejemplo es aquellos productos cuya aplicación supere las 50.000 hectáreas. Para ello borramos la selección, seleccionamos aquellos que tienen 50.000 hectáreas y veremos qué productos son a nivel de clorosis, manteniendo la selección de más de 50.000 hectáreas, cuáles son de foliares, cuáles son de herbicidas. Posteriormente borramos la selección. Y el último ejemplo es saber aquellos productos de la compañía BABS cuya aplicación supera las 10.000 hectáreas. Para ello seleccionamos el nombre de la compañía y aquellos cuyas hectáreas superen el número de 10.000.
Finalmente, el tercer cuadro de mandos se refiere a los productos por problema biológico. En este cuadro de mandos relacionamos los productos, su composición, los problemas biológicos, el tipo de plaga, que es una agrupación personal, por ejemplo para agrupar cochinillas y cultivo. De este modo podemos realizar un análisis por cada uno de los parámetros frente a los otros. El primer ejemplo será una selección del cultivo de arroz. De este modo vemos los productos utilizados para arroz, sus composiciones, sus problemas biológicos para los que son empleados. Otro elemento de gran ayuda de este programa es la interacción con los gráficos. Seleccionaremos malas hierbas y haremos un análisis del mercado de los propaniles. Para ello escribimos prop en el campo composición, seleccionamos los propaniles y vemos cómo se distribuyen, y en el cuadro de estadísticas el sumatorio de hectáreas Tammix. Bien, borramos la selección y el segundo será un análisis del producto Actara. Para ello vamos a producto, escribimos Actara, pinchamos sobre él y vemos cómo se distribuye el producto a nivel de cultivos y a nivel de problemas biológicos. En el cuadro de estadísticas podemos ver la suma de las hectáreas Tammix correspondiente a ese producto para todos los cultivos. Borramos la selección y el tercer ejemplo es un análisis de los productos cuya materia activa es Bacillus thuringiensis. Para ello vamos al campo composición y seleccionamos todos los Bacillus thuringiensis. El reparto de ellos según su concentración, los cultivos para los que está seleccionado, los problemas biológicos para los que se emplea, y vemos un análisis rápido y sencillo para esta materia activa. Por último vamos a hacer un análisis de cochinillas, que es un tipo de plaga que comprende los siguientes problemas biológicos: caparreta, cochinilla sin precisar, piojo blanco, piojo de California, piojo de San José, piojo gris y serpeta. Podemos ver en qué cultivos, con qué productos, cuáles son las composiciones empleadas y cómo se distribuyen en hectáreas Tammix, cada una de ellas a nivel de problemas biológicos. En resumen, este es un ejemplo de las posibilidades de este programa. En el orden jerárquico superior pueden ponerse otros años, pudiendo hacer comparativas y evoluciones temporales. Este programa también sirve para los análisis vía RP si tenéis instalado alguno en la empresa. Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración o duda que deseéis hacerme. Mi siguiente proyecto es un cuadro de mando para los datos históricos de los que dispongo. Esto es todo, gracias por vuestra atención. Podéis encontrarme en tecnicoagricola.es.